Las entrevistas. Para hacer una entrevista interesante, lo más importante es hacer una investigación profunda, una investigación que permita conocer al personaje a través de sus realizaciones. Y sus realizaciones normalmente están registradas en los medios, en medios digitales, en medios impresos, en televisión, en radio, en textos, en escritos académicos, en ensayos. Y esto implica pues internarse en internet, por supuesto, pero también en bibliotecas y también en hemerotecas y en tener uno las referencias que hacen posible encontrar al personaje, o sea, saber ya algo, tener por lo menos su hoja de vida para saber en dónde va a investigar, si se trata de un deportista, de un político, de un académico, de un escritor o de un pintor. Tiene uno que seleccionar la biblioteca y las fuentes de información en internet a las que va a recurrir. No es simplemente ir a la biblioteca a ver qué encuentra del personaje. Entonces esa primera etapa que tiene toda entrevista de investigación es la que determina la calidad de las entrevistas. Y la investigación no es solamente ir a las bibliotecas y encontrar un bonche así de información o imprimirla o llevarla en un disco duro para leerla después, sino que también implica entender el contexto en el que el personaje se desenvuelve. Si es un personaje que tiene una vida de 20 o 30 años o una vida de 5 años, pues hay que ver hace 5 años qué era ser el campeón mundial de boxeo, o qué era ser el premio Nobel de Paz, o qué es ser presidente de la República, comparado con lo que es hoy, 5 años después o 20 años después. O sea, ya por ejemplo, en el caso de los políticos, el desprestigio de los políticos hace que en la investigación, si uno va a entrevistar a un político, tenga que tener en cuenta que hace 30 años los políticos todavía eran respetables y eran figuras nacionales y eran intelectuales y venían de las familias más cultas y más ricas de los países y en cierto sentido las más respetadas. En cambio hoy los políticos son de muy poco respeto, son desprestigiados, la gente no los quiere, es cualquier persona, no tiene una trayectoria ni intelectual ni académica muy importante, sino tienen básicamente una trayectoria electoral. Pues ese contexto hay que investigarlo también, entender que no es distinto ser premio Nobel en el año 80 y pico, como García Márquez, a ser premio Nobel después del escándalo que tuvo la Academia Sueca por el otorgamiento, la manera como otorgaba los premios de literatura hace 2 años. En la investigación hay que encontrar esos elementos, el contexto en el que se desenvuelve el personaje. Y por supuesto, todos los elementos que enriquecen la hoja de vida de ese personaje. Los elementos van desde dónde estudió, cuál es el origen familiar, de dónde vienen sus padres, dónde fue criado, si es de origen internacional, árabe o de Estados Unidos o francés, o por el contrario, si viene de Boyacá, o su padre y su madre viene de Sudamérica, de Chile o de Argentina. Entender esas culturas que forman e inciden en la formación del personaje. Lo mismo, dónde estudió, quiénes eran sus profesores en la primaria, en el bachillerato, en la educación superior, etcétera, quiénes son sus compañeros, quiénes eran los profesores que más influyeron en él y qué tipo de personajes eran. Si el profesor que más lo influyó fue el de historia, pues hay que investigar un poco sobre ese personaje, quién era. ¿Era de la Nacional o era un izquierdista de la época marxista o era por el contrario alguien recién llegado de Estados Unidos con teorías modernas, nuevas para este país? Y entonces hay que entender quiénes son esos personajes que están enriqueciendo, formando o dándole algunas luces a la persona a la que uno va a entrevistar. También implica en esa investigación conocer las transformaciones que ha tenido el personaje a lo largo de su vida. Transformaciones positivas, negativas o críticas. Transformaciones como haber sido expulsado del colegio a muy temprana edad, justa o injustamente. Transformaciones como accidentes que hayan determinado un cambio en su vida. El padre se quebró y tuvieron que irse a vivir a un barrio popular en vez de la mansión que tenían en un barrio rico. O el asesinato o el secuestro de un gran amigo, o de un gran familiar o de alguien cercano que les cambia la forma de vivir y que les cambia la forma de relacionarse, que los hace a esos personajes ser más protegidos, más cautos, menos abiertos en la forma de hablar. Entonces uno tiene que
conocer, investigar, para entender qué es lo que ese personaje ha hecho a lo largo de la vida y qué es lo que lo ha cambiado. Por un lado, pues el entorno externo, sus profesores, sus amigos, sus maestros, sus lecturas, qué leía, la música, qué tipo de música escuchaba, los profesores que ya dijimos, y en general todo el entorno que lo cambia. Y luego están estos elementos de quiebre, que se llaman puntos de quiebre, o algunos también la llaman en literatura las líneas dramáticas, que son los momentos que hacen que el personaje tome un curso totalmente distinto al que traía. El ganarse una beca y entonces se va a estudiar a Harvard y en Harvard tiene acceso ya no a sus profesores colombianos, sino a los grandes investigadores del área en la que él se está desarrollando y eso le abre los ojos al mundo, le abre los ojos a un círculo de estudiantes que vienen de China, de Asia, de Singapur, de América Latina, que hacen que se enriquezca muchísimo el personaje y que se convierta en un ser donde empieza a explotar todo su talento y toda su capacidad investigativa o creativa, depende de donde sea. O al revés, se trata de puntos como lo mencionamos atrás, la quiebra del padre o el secuestro de alguien o la muerte de su novia o el asesinato de un ser querido en uno de esos episodios violentos de tantos que hay en el país que le cambian la vida del personaje. Entonces, entender cuáles son esos momentos, conocerlos, detallarlos, hacer una lista, no solo de los negativos, sino de los positivos, porque también están el momento en que lo seleccionan, pues como ya dijimos, en la beca, o en el momento en que seleccionan para ser el delantero central de la selección Colombia, o en el momento en que finalmente gana el derecho a ser el candidato presidencial del partido, como le pasó a Duque con el presidente Uribe. Esos momentos de cambio hay que tenerlos claros y hay que entenderlos, más que tenerlos claros. Sí, él fue el 7 de abril de 2017 cuando Uribe decidió que Duque iba a ser su candidato. Eso es importante, pero más importante es saber qué estaba pensando, sintiendo y viviendo Duque en el momento en que ya sabe que es el candidato oficial de su partido. Y para eso pues hay que recurrir a una segunda fase de la investigación que son las entrevistas a personajes que lo conocen. O sea, en la primera fase de investigación documental, uno ya sabe quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, quiénes son sus adversarios, cuáles son sus puntos de quiebre, cuáles son sus líneas dramáticas, cuáles son sus aspiraciones, sus sueños, sus frustraciones, etc. Con todo ese acervo informativo uno tiene una lista de personajes, una lista de eventos, una lista de puntos de quiebre, una lista de interrogantes también de cosas que no ha podido encontrar o explicar, que tiene que explicarse en una segunda fase. Esa segunda fase de la investigación son las entrevistas con los terceros, con la lista de personajes que conocen porque quieren, porque odian, porque han convivido, porque fueron compañeros de trabajo, porque fueron sus jefes o sus subalternos que conocen al personaje. Y uno los entrevista para saber las cosas que no están impresas, muchas no están impresas, desde las más elementales como las anécdotas, qué le pasó, qué chistes hizo, qué ridiculeces tuvo que hacer en una época, frustraciones amorosas, en fin, todos los elementos que componen a un ser humano. Y esas las conocen son las personas que han estado cerca, las exnovias, las exmujeres, la actual mujer, sus hermanos, sus padres. Es un grupo con el que ha crecido y convivido ese personaje y hay que entrevistarlo, pues no a todos, obviamente, porque sería una tarea imposible, pero sí entrevistar al mayor número de personas en las distintas facetas que conforman al personaje. Entonces tenemos un acervo informativo documental de revistas digitales, impresas, etcétera, textos y demás, y luego tenemos un acervo informativo de las entrevistas 15, 10, 25 que se hayan hecho para enriquecer el personaje y ahí ya se tiene pues una de las bases más claves para realizar una entrevista a profundidad. Pero hay un punto que en esa investigación es importante no perder de vista y es de nuevo el contexto. O sea, el personaje es muy distinto si se desarrolla como el mejor futbolista colombiano porque sus padres eran muy ricos y lo mandaron a estudiar fútbol y a practicar en el Real Madrid y le consiguieron el cupo y se entrenó con los mejores entrenadores del mundo. Así es un muchacho de Tumaco que lo descubre un
descubridor de talentos bogotano, y lo saca de Tumaco y lo pone en una cancha del Meissen a jugar fútbol, y es tan bueno que llega a las grandes ligas. Entonces ese contexto es fundamental. Es lo que en algunos sitios se llama el viento de cola o viento de frente. O sea, las facilidades que tiene un chico de buena familia para desarrollarse son mucho más grandes de las que tiene un chico que no ha sido estudiado, que no ha podido viajar, que no maneja 2 o 3 idiomas. Ese contexto es muy importante en las entrevistas para que el lector, el radioescucha, el televidente, tenga unos elementos que le permitan entender e interpretar al personaje del que uno está hablando. Entonces, en la investigación hay que ver qué estaba pasando en el año 2016, en el año 2007, quién era el presidente, cuál era la situación económica, cuáles eran los temas que se discutían en el país. ¿Era la legalización de la droga, o era el aborto, o era la campaña presidencial, o era cómo acabar la guerra de las FARC, o era el tema del secuestro? Hay que entender en qué estaba la opinión pública y en qué se estaba desenvolviendo nuestro personaje frente a esos eventos y a esos debates de la opinión pública, para tener realmente un acervo informativo que le permita a uno ir al ring a confrontarse con el entrevistado. Entonces tenemos, repito, una investigación documental profunda, seria, completa, en todos los medios que se pueda lograr. Unas entrevistas con un número importante de personas que conocen de primera mano a nuestro protagonista, y una interpretación del contexto, o más que una interpretación, una lectura del contexto en el que se ha desarrollado nuestro personaje a lo largo de sus años de vida, con los puntos de quiebre. Con la lectura de todo ese material, con la lectura y el análisis del contexto y las entrevistas, pues ya se puede sacar una guía, una especie de biografía muy profunda, pero esquemática todavía, del personaje. Entonces uno saca esa guía y encuentra los puntos de quiebre, que son los elementos dramáticos que hacen más atractiva la entrevista para el público, el lector o espectador. Esos elementos, porque el ser humano vive del drama, el ser humano vive de entender las tragedias humanas y de conocerlas y de vivirlas, de recrearlas. Entonces uno tiene que identificar cuáles son los elementos dramáticos de ese personaje o sus puntos de quiebre. O sea, cuando lo secuestran, ¿sí? ¿Qué le cambió? ¿Qué le cambió el secuestro? Salió más alegre, salió más triste, dejó cosas que eran irrelevantes atrás y realmente aprendió a apreciar la vida y los elementos fundamentales de la vida de una manera diferente. Dejó a la familia, por el contrario, la fortaleció. O si es el momento en que se quiebra, o que el momento en que lo derrotan políticamente, pierde la elección clave. ¿Qué le pasaba a él? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué dice la gente que estaba en torno a él? ¿Por qué pudo recuperarse? ¿Cómo tuvo la capacidad para levantarse, recuperarse de un golpe tan fuerte? ¿Cuáles son los elementos? ¿Fue él solo? ¿Fue su mamá? ¿Fue su esposa? ¿Fueron sus hijos? ¿Fue su propia voluntad? ¿Fue un cura que vino un día y lo iluminó? ¿Sacerdote? ¿O qué fue? Entonces, esos elementos dramáticos hay que identificarlos, hay que tenerlos clarísimos. ¿Cuáles son los 3, 4, 5 puntos de cambio que determinan lo que es hoy ese personaje? Y esa lista hay que tenerla presente todo el tiempo, porque normalmente es lo que más le interesa al espectador y es lo que más le facilita al entrevistado sacar lo que realmente es. Si uno no conoce esos puntos de vista, no es fácil, y esos puntos de quiebre, no es fácil hacer una entrevista que realmente llegue a la cabeza y al corazón del personaje. Por ejemplo, el Pibe Valderrama, que todavía sigue funcionando por ahí, era una persona de muy pocas palabras, muy difícil de entrevistar, porque él contestaba a todo: sí, todo bien, chico, dale, dale. No decía mucho, era de una expresión muy precaria, a diferencia de su capacidad maravillosa de organizar los partidos de fútbol y a sus equipos. Pero resulta que, hablando con su familia y con su entorno ahí en Pescadito, en Santa Marta, me contó sobre todo su padre, Jaricho, que lo que más lo había afectado al pibe cuando joven era la muerte de su abuela, la abuela Guajira, que era una mujer que influía. Las guajiras, las mujeres guajiras, como ustedes saben, son unas matronas, y quería muchísimo, muchísimo al pibe, y era, como ellos decían, la dueña de todo, de toda la familia. La muerte de esa abuela fue determinante para el pibe.
Determinante en el sentido en que entendió la vida y la muerte y que la vida tenía que seguir y que no importaba que él fuera el más querido y protegido de su abuela, pues ahora tenía que dar pasos solitario. Y claro, esto dice, pero ¿cómo le cambia a alguien? A todo el mundo se le muere la muela. Pues no, no es eso. Lo que cambió fue la entrevista. En el momento en que yo le dije que cuando se murió su abuela, sé que todo el mundo notó el tipo sacó una sonrisa y, alguien sabe lo importante que era para mí mi abuela. Y entonces el tipo se abrió. Desde ese momento empezó a hablar como nunca lo habíamos oído hablar. Cuentos, anécdotas, historias. Este tipo sabe lo que es mi vida, entonces lo puedo contar. Ahí es donde está la ciencia de la investigación y la importancia de la investigación, en esos pequeños detalles que hacen que la persona, en el caso del pibe, abra su corazón a contar todo lo que tiene por dentro y entonces uno lo puede conocer y el espectador puede ver un personaje y unas historias que nunca había visto a pesar de lo mucho que había salido en televisión. Ok, entonces tenemos esos elementos y ahora hay que leer, analizar y preparar la entrevista. Entonces uno tiene que saber primero cuál es el objetivo que tiene. Si es una entrevista impresa, si es para el Universal o para el Heraldo, si es para un canal de televisión tradicional o si es para una página web o si es para un canal digital. En fin, tiene que saber para dónde va para saber el público qué es lo que oye y ve, qué es lo que le interesa. Si le interesa un reportaje, una entrevista larga, corta, mediana, si le interesa algo más light o algo más profundo, si es una entrevista especializada en economía, pues entonces puede ir mucho más largo porque sabe que la van a ver economistas y académicos, gente que está acostumbrada a oír durante una hora, media hora, o a leer durante una hora, media hora, 2 horas. Pero si es una cosa de entretenimiento, pues no, por supuesto, no quiere decir que no requiera profundidad, pero no requiere el mismo enfoque. Entonces se hace la preparación de la entrevista buscando un objetivo que es lograr, por ejemplo, que mi entrevistado me cuente cuáles son sus verdaderas intenciones en la carrera política, cuál es de verdad su realización como escritor, el premio Nobel o el premio de literatura nacional, o ser el más vendido en Colombia o en España o en Estados Unidos, o simplemente ser recibido en las altas cortes internacionales, la corona inglesa o la corona española, encontrar cuáles son los elementos realmente que para ese personaje son determinantes en su vida. Entonces ese puede ser un objetivo. El otro objetivo simplemente es mostrar cuál es la formación de este personaje. Si ha leído a Kant o si por el contrario se nutría simplemente con los cuentos de Condorito o si era un lector profundo de Marx, que ya poca gente lo hace. En fin, descubrir elementos que fueron determinantes en la formación de esta persona y que el espectador no conocía. Entonces, en la preparación de la entrevista uno tiene que ser como una especie de corrida de toros en la que tiene que atraer a su entrevistado al objetivo, que es el centro, es el tercio final de la corrida, en donde se libra la batalla del conocimiento y de la habilidad para llegarle a la cabeza o al corazón de la persona. Y eso lo desarrolla pues al preparar la entrevista como una especie de estrategia. Voy a empezar por los temas más ligeros, más suaves, familiares, en los que a él no le cueste mucho trabajo pensar. Entonces lo va uno llevando, lo va uno envolviendo en el sentido figurado, pero pues en el sentido positivo, lo va uno envolviendo, haciéndole que él cuente, se exalte a sí mismo, diciendo lo buen estudiante que fue, lo buen jugador que fue, el gran escritor que era desde niño y cómo sus profesores le alababan y le descubrían sus aptitudes. Dejarle que cuente todo eso, la manera, lo playboy que era, la manera tan fácil como seducía a las mujeres o a los hombres, en fin, dejar un poco que el personaje coja confianza, pero siempre con el entrevistado poniéndole de presente que tiene un conocimiento profundo de él. Entonces, cuando está hablando de su infancia, le dice, sí, Jorge Pérez, por ejemplo, que era su antagonista con el que usted se agarraba a puños a la salida del colegio, dice que usted lo que más le molestaba es que le dijeran papito. Y entonces cuando le dice uno papito, el personaje seguramente se tiembla y dice, sí, a mí no me gustaba que me dijeran papito porque era un insulto en esa época. En fin, tienes que siempre tener los elementos, aún en esa etapa de seducción, de atraerlos al objetivo de la entrevista, elementos
que hagan que el personaje tenga que mostrar algo que no se conocía por parte del público, lector o televidente. Y tiene uno que establecer su posición. Es decir, está frente a un torero que sabe torear, que lo conoce a usted, que le conoce sus intimidades, que ha hablado con sus profesores, con sus compañeros, con sus enemigos. No está con un aficionado. Y eso es muy importante, que el entrevistado sienta que está con alguien que realmente lo conoce, porque en ese momento le tiene cierto temor. Entonces ya sale esa área de confort, que es el primer tercio, y pasa al segundo tercio, en donde ya empieza a prevenirse, y es la segunda parte de la entrevista. La entrevista debe tener 3 actos, como en las piezas teatrales y las piezas dramáticas. La primera, pues, de planteamiento del conflicto, para dónde vamos. Una segunda, ya de profundizar los temas centrales que van hacia el objetivo, profundizar en cada uno de los elementos que llevan al objetivo de encontrar qué es lo que realmente quiere este personaje, si ese es el objetivo que uno se puso. Y en esa segunda etapa ya empieza uno a profundizar más, a entrar específicamente en la materia. Inclusive puede hablar más, sobre todo cuando es escrita la prensa, que uno puede cortar las preguntas en la edición. Puede extenderse más y elaborar intelectualmente más para que el personaje a su vez también pueda expandirse mucho más. Entonces, en esa segunda parte es uno lo que está es consolidando las bases para llegar al objetivo que debe realizarse en la tercera parte, que es la más corta. El desenlace deben ser los 5 últimos minutos si se trata de una entrevista de 1 hora, o los 7 últimos minutos. Ese desenlace lo que tiene es que llevar al punto central que uno está buscando en la entrevista, y es saber exactamente qué es lo que está buscando el personaje con respecto al objetivo, por supuesto. Si el objetivo es descubrir si su carrera política se acabó acá o va a renacer a pesar de la derrota electoral que tuvo, pues entonces uno tiene que darle esos elementos para que él tenga que decir. Uno le dice, pero no puedo creer que usted después de 30 años de estar yendo a los consejos, comiendo chicharrón, morcilla, tomando aguardiente, abrazando a todo tipo de gente, lidiando con concejales, con congresistas, con políticos, con todo eso. No puedo creer que usted después de 30 años de esta lucha, simplemente porque lo derrotó Petro y fue la segunda vuelta y no yo, Sergio Fajardo, se retire de la política. Y entonces usted logra o debe lograr que este señor Sergio Fajardo le diga, sí, en realidad voy a volver a participar, voy a insistir, voy a quedarme en la... No la frase formal que siempre dicen los políticos, como lo dijo Sergio Fajardo, ya me retiro de la política y nunca vuelvo, porque eso no era cierto. Entonces, en esa parte final uno tiene que tener la capacidad de confrontar decentemente. No se trata de una confrontación de insultar y de pelear, dígame, no, sino tiene que tener la capacidad de confrontarlo para que él tenga que decir, confesar, que muchas veces no lo tiene claro y en la misma entrevista lo elabora y lo precisa, lo que realmente, confesar o decir lo que realmente está pensando. Es que hay un mecanismo de defensa en los seres humanos muy complejo, y es el de tratar de presentarse siempre como ellos creen que son, que obviamente uno cree que es de lo mejor que hay. Es el mejor escritor, el mejor periodista, el mejor guionista, el mejor cantante, etc. Entonces, cuando lo están entrevistando, pues uno está inconscientemente protegiendo esa imagen, porque pues de eso depende su entorno, que la gente lo siga viendo como lo está viendo, sus amigos, sus jefes, sus profesores, sus competidores. Entonces, hay un mecanismo de defensa que hay que romper, que romperle ese mecanismo de defensa de la imagen que se está cuidando mucho, que tal. Y se rompe, como lo dijimos, a partir de la investigación y de tener un objetivo y una estructura clara diseñada de cómo desarrollar la entrevista. ¿Qué tipo de preguntas voy a hacer? ¿Qué tipo de respuestas me va a dar en estas preguntas? Eso también hay que contemplarlo en la preparación. Si yo le pregunto esto, me puede contestar A, B o C. Si me contesta C, me acaba. Entonces tengo que volver por este tema. Si me contesta A, entonces seguimos por acá. En la parte final, repito, es donde uno tiene que sacar lo máximo del entrevistado, lo máximo de su cabeza y lo máximo de su corazón, y es donde se debe revelar la parte central o el objetivo que uno tiene en la entrevista. Luego, por supuesto, de acabar el trabajo, y si uno queda satisfecho, que uno no la debe acabar hasta cuando no siente que se cumplió el objetivo. El personaje me ha dicho unas cosas que no le había dicho a nadie. Me ha revelado unas verdades que ilustran cómo se formó. Me ha dicho realmente quiénes son sus enemigos y por qué le hicieron tanto daño en esta etapa de su vida, etc. Hasta cuando uno no logra eso, pues no acaba la entrevista, a menos que el entrevistado le abra la puerta y lo eche patadas. Mientras tanto, mientras no se logra el objetivo, uno sigue entrevistando porque después se edita.
que esa es la última parte de la que quiero hablarles. La edición en cualquiera de los medios, en radio, prensa, televisión, digital, lo que uno quiera, es fundamental. Y es fundamental porque tiene uno que ligar al público con lo que tiene en su contenido y con su investigación. Ahí la investigación no dice que ya no tiene, cree que ya no tiene rol, pero tiene, porque el entrevistado le va a decir cosas que ninguno de los documentos que investigó en la primera parte o en las entrevistas con los amigos o la del contexto se van a ver. El entrevistado tiene un conocimiento más profundo de sí mismo de lo que uno piensa y simplemente uno a lo largo de la entrevista le ha hecho sacar muchas de esas cosas que no conocíamos. Entonces, en la edición uno vuelve a recurrir cuando dice, no, es que a mí lo que más me impactó en mi vida fue la lectura de El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez, porque eso me hizo ver que la política podía tener un... En fin. Y entonces uno va a la investigación y dice, ¿quién le dio Toño del Patriarca? ¿En qué momento lo leyó? ¿Quiénes eran sus amigos en ese momento? Estaba viviendo un momento difícil. Y entonces eso en el texto enriquece, ese conocimiento de esa investigación, enriquece lo que el personaje ha dicho al final de la entrevista o en el medio de la entrevista. Le pone uno ese contexto. O las frases de los amigos. Claro, él dice que su éxito se debe a que ganó las elecciones gracias a que en Barranquilla, como el caso de Petro, tuvo un gran apoyo fundamental por ser el costeño y estar mucho más conectado a la cultura costeña. Pero entonces uno encuentra en los analistas en su investigación de las elecciones que lo que pasó fue que tuvo una serie de líderes muy populares en Barranquilla que detestaban al candidato antioqueño y buscaban simplemente un voto de protesta contra ese candidato costeño. Entonces no es que Petro estuviera mejor posicionado para que los barranquilleros lo apoyaran, sino que los barranquilleros querían protestar y mostrar un descontento. Y entonces votan, hubiera sido por Petro, hubiera sido por Fajardo, hubiera sido por cualquiera. Pero eso lo encuentra uno, no te lo va a decir Petro, no te lo va a decir el entrevistado. Entonces, en esa fase de la edición, en donde se encuentran los elementos que le dan el arte a la entrevista, el arte final, inclusive recuperar las expresiones de expresiones del momento de los otros protagonistas de las entrevistas. La edición, los titulares, los subtítulos, seleccionar las frases que son la forma de acortar las expresiones, porque la gente hablando, como ustedes saben, como lo están viendo en esta conversación, se alarga mucho. Entonces hay que sintetizar sin dañar la forma de conversar de las personas, sino conservando y respetando su ser. Hecha esa parte, pues ya a mí me parece fundamental. En Colombia no se hace mucho, pero es fundamental hacer lo que los norteamericanos llaman el fact-checking, que es revisar por un tercero todas las afirmaciones que se hacen en la entrevista para verificar que sean ciertas. Y eso es muy importante porque la memoria engaña y uno mismo la transforma. Dice, lo que pasó fue esto, y lo que pasó fue otra cosa distinta, porque uno la adapta con los años. Entonces alguien, un tercero, tiene que verificar no solo los hechos, las fechas exactas, los nombres, sino también cosas mucho más generales que sean, que puedan ser equivocadas. ¿Para qué? Para que la entrevista sea realmente creíble, porque si el lector que la está viendo encuentra que hay una falla, que esto no es cierto, que esto es mentira, que se equivocó, que el libro que lo cambió no fue El Otoño del Patriarca, sino fue Mi lucha de Hitler, pues entonces es muy distinta la lectura que hace de la entrevista. Ese fact-checking es fundamental y les recomiendo que siempre lo hagan. Bueno, espero que les sirva para algo estas pocas reflexiones sobre el arte de entrevistar.